Capítulo 116. Gleam se sentó en una mesa cercana y sus antenas movían mientras observaba el cuerpo inmóvil de Rusty. El inquietante silencio de la cámara oculta solo se interrumpía por el leve zumbido de la magia latente. Entonces, sin previo aviso, su cuerpo comenzó a temblar. Ella emitió un chillido alarmado y saltó hacia atrás mientras el cuerpo de hierro de Rusty se convulsionaba y se formaban grietas en su superficie. Un suave resplandor emanaba de su interior, oscilando entre tonos de púrpura oscuro y plata. La transformación había comenzado. La armadura de Rusty se movió, las viejas placas de hierro se desprendieron como piel mudada, revelando un metal refinado y brillante debajo. Acero crepuscular, una aleación mejorada que infundía tanto luz como sombra. Por un momento, volutas etéreas bailaron a lo largo de los bordes de su armadura, dándole una apariencia casi espectral. Gleam gorjeó con asombro, sus ojos reflejaban el brillo del nuevo cuerpo. Rusty levantó lentamente una mano, flexionando los dedos mientras se adaptaba a los cambios. Su cuerpo se sentía más ligero pero más resistente, la magia que lo recorría era más potente que nunca. Gleam vitoreó y se acercó a ella mientras examinaba su nueva forma. Los cambios eran mínimos, pero estaba claro que su amigo ahora era mucho más fuerte. El casco era un poco más angular y el blindaje un poco más grueso. Rusty volvió la mirada hacia ella y, una vez que recuperó la vista, habló. Gleam, he vuelto. Rusty miró a su amigo, a quien no había visto en meses. No estaba seguro de cuánto tiempo había estado fuera, pero ahora estaba de vuelta y su aventura podía reanudarse. Mientras se adaptaba a su nuevo cuerpo, se sentía más fuerte, más rápido y más diestro. El acero crepuscular brillaba bajo la luz de la cámara que Gleam había conjurado. Mi caparazón no ha cambiado mucho, pero se siente mucho mejor. ¿Cómo se ve mi estado? Rápidamente abrió su pantalla de estado para ver con qué estaba trabajando. Solo después de habitar esta forma de aleación de acero pudo echar un vistazo a sus estadísticas y notó que algunas cosas estaban fuera de lugar. Nombre: Rusty. Clasificación: armadura de acero crepuscular E++ L1. Tipo: mágico / inorgánico. Puntos de vida HP 361, 361. Puntos mágicos MP 283, 283. Puntos especiales SP 70, 70. Fuerza 150 más 6. Agilidad 127 más. Destreza 126 más. Constitución 150 más 11. Inteligencia 131 más. Sabiduría 133 más. Fuerza de voluntad 132 más. Durabilidad E. En primer lugar, algunas de sus estadísticas parecían haber alcanzado el límite del rango E. Constitución y fuerza siempre habían sido sus estadísticas más altas, y ambas estaban ahora en 150. Ya tenía claro que las estadísticas de rango E se dividían en incrementos de 50 puntos, mientras que cuando era una criatura de rango F, ese número había sido 33. Sin embargo, aparecieron algunos corchetes extraños junto a esas dos estadísticas al límite, lo que quizás indicaba que tenía más de las que parecían. Probablemente debería pedirle consejo a Burdon y Alexander, pero primero, al igual que antes, debería haber recibido una habilidad más. Había obtenido Mana Sense anteriormente y esperaba que esta vez obtuviera una habilidad que le permitiera lanzar hechizos como Gleam. Sin embargo, al mirar la pantalla de su sistema, se decepcionó al encontrar una habilidad completamente nueva, una que no tenía nada que ver con el maná, sino con el miedo. Aura de terror básica, habilidad activa. Cuando se activa, esta habilidad genera una región alrededor del usuario que aterroriza a sus enemigos. Los enemigos que no puedan resistir sus efectos quedarán inmovilizados en el lugar por un breve periodo. Podría ser útil, supongo. En resumen, se trataba de una habilidad de control de masas que le permitiría aturdir momentáneamente a los enemigos que lo rodeaban. Supuso que solo duraría 1 o 2 segundos y que probablemente sería más eficaz contra enemigos más débiles, ya que los más fuertes y con gran fuerza de voluntad probablemente resistirían sus efectos. Tal vez necesite probarlo contra algunos goblins. Oh, lo siento, Gleam. Solo estaba revisando mis habilidades. Mientras revisaba su pantalla de estado, notó que Gleam lo miraba fijamente con atención. Y hablando de eso, ¿cuánto tiempo estuve ausente? Anteriormente, no tenía forma de saber cuánto tiempo había durado su evolución, pero con Gleam cuidando su cuerpo, el misterio finalmente pudo resolverse. Oh, ¿fue un día entero?
Quedó un poco sorprendido por esta revelación, esperando que fuera más cercana a las pocas horas que había tomado la reciente evolución de Gleam. Lo siento, pensé que sería más rápido. ¿Te aburriste? Oh, bueno, una vez que salgamos de aquí, estoy seguro de que encontraremos algo de comida para ti. Gleam había estado sobreviviendo con agua infundida con maná por ahora, pero él sabía que ella prefería los cristales de maná de las mazmorras, de los cuales, por desgracia, no quedaba ninguno. Una vez afuera, se preguntó si podría encontrar algo para llenar un poco más su pequeña barriguita de hormiga. Después de terminar su charla con Gleam, volvió a su pantalla de estado. Esto aún no había terminado. Todas sus configuraciones necesitaban ser rehechas, ya que ahora tenía nuevas variantes de armadura, lo que hacía que la vieja armadura de hierro fuera algo inútil. Además de las variantes de ogro y espectro, también había reforjado la armadura de aventurero usando el nuevo metal crepuscular y estaba listo para restaurar sus sienes. Después de arrastrar y soltar una multitud de elementos, finalmente lo logró. Una vez hecho esto, decidió convocar a Aburdón y Alexander nuevamente a sus cuencas oculares. Por fin. Me preguntaba si estabas enfadado con nosotros. Aburdón se quejó, su tono estaba teñido de irritación por haber tenido que esperar tanto tiempo. Alexander, por otro lado, permaneció en silencio sobre el asunto. En cambio, antes de que Rusty pudiera siquiera pedirle orientación, señaló los números extraños en su estado. Parece que te has convertido en un monstruo de élite, Rusty. Incluso tienes puntos de estadísticas superiores. ¿Exceso de estadísticas, de puntos? De hecho, 150 es el límite de puntos para un monstruo de rango E. Normalmente es una barrera que nunca se puede cruzar. Rusty escuchó con interés e intervino antes de que Alexander pudiera continuar. ¿No puede? Entonces, ¿por qué pude? Bueno, eso es porque... Alexander estaba a punto de continuar, pero Aburdón fue quien lo interrumpió. Es porque tu evolución te está empujando a cruzar el umbral, mi querido Rusty. Una vez que lo cruces, se abrirá ante ti un mundo completamente nuevo. Respondió de una manera demasiado dramática, lo que hizo que Rusty creyera que se trataba de algo importante. Echó un vistazo a los pocos puntos de estadísticas adicionales y la marca de doble plus, lo que indicaba que esto era realmente algo especial. ¿Significaba esto que podía manejar monstruos de rango D incluso siendo de rango E? Su durabilidad ya excedía la de los monstruos de rango D menos, así que con estos puntos de estadísticas adicionales, tal vez pudiera. Veo que estás entusiasmado, pero tendré que decepcionarte, mi querido Rusty. No funciona exactamente como crees. Oh. Pronto, Aburdón y Alexander comenzaron a explicar, pintando una imagen más clara en la mente de Rusty. Los puntos adicionales no significaban que hubiera subido un rango entero. Más bien, simplemente se sumaban a sus estadísticas existentes, como si excedieran el límite habitual de 150 puntos. Normalmente, los monstruos no podían superar ese límite, y cualquier punto que lo superara no se contabilizaría. Era como si hubiera una restricción impuesta a los rangos para evitar que llegaran demasiado alto. Sin embargo, estos puntos adicionales tenían algo especial. Supuestamente eran permanentes. Una vez que evolucionara más, se sumarían a sus estadísticas por separado. Así es como funciona, interesante. En efecto. Deberías haber recibido un título junto con él. Ante las palabras de Aburdón, Rusty navegó rápidamente a su lista de títulos y vio uno que parecía nuevo. Más allá del límite título. Un título que se obtiene una vez que se rompe el límite de rango. Rusty examinó el título con atención. Over the limit, sobre el límite, sonaba bien. Si esto significaba que estaba superando las limitaciones naturales de su rango, entonces su evolución estaba progresando de maneras que ni siquiera él había previsto. También sugería que si hubiera elegido saltarse el rango E+, tal vez nunca hubiera recibido este título ni la capacidad de acumular estos puntos de sobrepeso. Veo. Era mucho para asimilar y, con su limitado conocimiento, no lo comprendía todo por completo. Pero una cosa estaba clara. Ahora era más fuerte y seguiría creciendo con cada evolución. Más importante aún, no tendría que preocuparse por desperdiciar puntos de estadísticas en el futuro si decidía permanecer en un rango durante más tiempo. Una vez aclarado eso, todavía quedaba una cosa por hacer. Creo que esto debería funcionar ahora, ¿verdad? Rusty abrió su inventario y recuperó los 3 pequeños talismanes de experiencia que había obtenido en su misión de invocador.
Se materializaron en su mano y, mientras canalizaba algo de maná en uno, vio que su barra de experiencia se disparaba y se detenía justo después de la mitad. Sin dudarlo, activó el segundo y el tercer talismanes, lo que elevó instantáneamente su nueva forma al nivel 2. Felicitaciones. Has ganado un nivel. Nombre. Rusty. Clasificación. Armadura de acero crepuscular más L2. Tipo. Mágico / inorgánico. Puntos de vida HP 365, 365. Puntos mágicos MP 285, 285. Puntos especiales SP 70, 70. Fuerza 150, más 9. Agilidad 129 más. Destreza 130 más. Constitución 150, más 15. Inteligencia 134 más. Sabiduría 136 más. Fuerza de voluntad 135 más. Durabilidad E. Como era de esperar, sus puntos extra continuaron aumentando a pesar de haber alcanzado el límite habitual. Sabía que una vez que avanzara al rango D, sus estadísticas se restablecerían a algo cercano al nivel 1. Sin embargo, había un impulso oculto que garantizaba que los monstruos de mayor rango siempre fueran más fuertes, incluso si sus estadísticas mostradas parecían más bajas. Genial. Gleam y yo hemos evolucionado y ahora tenemos la cabeza del herrero, que es más importante. Debería echarle un vistazo a lo que Ferndale tiene para ofrecer. Tendré que decidir si es lo suficientemente bueno como para convertirse en mi nueva guarida. Aunque había avanzado significativamente y ahora se acercaba al rango D, era muy consciente de que aún estaba lejos de ser realmente fuerte. Existían muchos aventureros de rangos superiores, siendo el rango D bastante común, a menudo el rango en el que terminaban muchos veteranos experimentados. Siendo realistas, probablemente no se sentiría cómodo a menos que alcanzara el rango C o incluso el B. Ah, cierto, antes de irnos, Gleam, echa un vistazo a esto. Estaba a punto de abandonar esta cámara oculta creada por el gremio de ladrones, pero entonces recordó que había hecho un regalo para Gleam. Rusty buscó en su inventario y sacó el objeto deseado. En sus manos había una pieza de armadura recién fabricada. La armadura protectora de Gleam. Las antenas de Gleam se movieron mientras examinaba la delicada artesanía. Rusty había diseñado la armadura para complementar su agilidad natural y, al mismo tiempo, mejorar su durabilidad. El revestimiento cubría su tórax y partes de sus piernas, lo que garantizaba que siguiera siendo tan rápida como siempre y ofrecía protección contra enemigos más fuertes. Ella tocó la pieza de armadura con sus antenas y luego hizo un pequeño y alegre movimiento. Rusty se rió entre dientes ante su entusiasmo y le preguntó si le parecía bien que la ayudara a ponérsela. Después de un rotundo asentimiento, pasaron unos minutos poniéndosela. Todavía estaban viajando y era mucho más seguro si ella la tenía puesta. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes incómodo? Por un momento, le preocupó haber calculado mal las dimensiones. Era la primera vez que fabricaba una armadura para una criatura tan pequeña y ágil como Gleam, pero por su entusiasta respuesta, parecía que lo había hecho bien. El revestimiento de acero crepuscular encajaba perfectamente en su exoesqueleto, brindándole protección sin obstaculizar su movimiento. Bueno, entonces estamos listos para irnos. Rusty dijo, estirando sus extremidades una última vez. Su nuevo cuerpo todavía se sentía extraño, pero era innegablemente una mejora. Su agarre en las armas era más firme, sus movimientos más precisos. Miró alrededor de la cámara una vez más antes de girar hacia la salida. Gleam revoloteó sobre su hombro, su nueva armadura brillando bajo la luz que provenía de las cuencas de los ojos de Rusty. Con todo preparado, solo quedaba una cosa por hacer: regresar al mundo exterior. Esto debería abrir el camino hacia adelante. Se encontraban en la cámara oculta construida por el gremio de ladrones. Desde afuera, los túneles parecían un callejón sin salida, pero después de activar el mecanismo, Rusty escuchó un estruendo profundo que indicaba que el camino a seguir comenzaba a abrirse. Prepárate, Gleam. No sabemos qué hay ahí fuera. Podrían ser más no muertos o tal vez otra de esas extrañas arañas. Por ahora, Rusty decidió permanecer en su cuerpo actual, manteniendo a Logro y a Ugrat en espera. En su mano derecha, apareció el hacha que había fabricado antes, cuyo encantamiento le daba un brillo carmesí. En su izquierda, agarró un escudo. Después de insertar su moneda del gremio de ladrones, la pared de piedra del exterior crujió al abrirse lentamente, revelando un pasaje más allá.
Tras recuperar la moneda de la ranura, finalmente abandonó la cámara y su viaje hacia lo desconocido se reanudó. Rusty apretó con más fuerza el hacha y Gleam se agachó un poco, listo para reaccionar ante cualquier peligro repentino. El polvo se arremolinaba en el corredor mientras el aire del túnel recién descubierto entraba, trayendo el olor a tierra húmeda y algo ligeramente metálico, sangre, tal vez. Dio un paso cauteloso hacia adelante, y su cuerpo mejorado apenas hizo ruido al chocar contra el antiguo piso de piedra. Entonces, sin previo aviso, la luz se encendió y las antorchas que cubrían las paredes del corredor se encendieron una a una. Sus llamas parpadeantes proyectaron sombras inquietas. El pasaje se extendía en la distancia y el resplandor constante de las antorchas lo dejó en claro. Había un largo camino por delante. Las antenas de Gleam se movieron mientras escaneaba los alrededores, presionando su pequeño cuerpo más cerca del hombro de Rusty. ¿A ti tampoco te gusta? Los dos se detuvieron un momento, esperando a que el ruido se calmara, con la mirada fija en el pasillo distante que tenían delante. Aburdón y Alexander permanecieron en silencio mientras el cuarteto escuchaba atentamente. Entonces, tal como se esperaba, algo se movió en la oscuridad. Jaja, ¿se sintieron atraídos por el ruido? Aburdón se rió entre dientes cuando las criaturas comenzaron a emerger de la caverna ante ellos. Nunca es fácil, ¿verdad? La voz de Alexander resonó en la mente de Rusty, su luz brilló levemente a medida que las figuras que se acercaban se hacían más claras. ¿Esas parecen ratas? Rusty murmuró mientras la luz de la antorcha finalmente iluminaba a sus nuevos enemigos. Ratas gigantes. Un enjambre de ellas se apresuró a avanzar, su número se extendía hasta las sombras más allá. Sus tamaños variaban, algunas no más grandes que un gato doméstico, otras tan grandes como un perro grande. La espuma goteaba de sus fauces abiertas, sus dientes amarillos dentados brillaban mientras emitían chillidos agudos y amenazantes. Impudente. Rusty se rió levemente, casi riéndose de la extraña elección de palabras de Gleam, pero no había tiempo para pensar en ello. Si bien las ratas tenían más, eso era todo lo que tenían. Rusty dio un paso adelante, hacha en mano, ansioso por probar su cuerpo recientemente mejorado. Capítulo 117. Grag. Este tiene que ser el último, ¿no? Parece más grande que los demás, podría ser su líder. Rusty le respondió a Gleam mientras miraba a una rata bastante agrandada. Ambos habían estado luchando contra un pequeño enjambre de roedores monstruosos mientras intentaban llegar al otro lado de este túnel. Ajustó su agarre en el hacha, su postura firme mientras observaba a la última rata gigante restante. Era más grande que las demás, casi del tamaño de un oso, con pelaje negro enmarañado y cicatrices profundas que recorrían su cuerpo. Sus ojos rojos y brillantes lo miraban con una intensidad salvaje, la saliva goteaba de sus dientes irregulares. Esta no era una rata común. Era más fuerte, más experimentada, probablemente el alfa del enjambre. Sin embargo, este no era su único problema, ya que detrás de ellos se desarrollaba una escena diferente. Docenas de cuerpos de ratas más pequeñas cubrían el suelo y, más allá de ellos, habían llegado criaturas del bosque. Las mismas arañas que habían encontrado mientras buscaban un cuerpo para poseer. Parecía que estos monstruos habían sido atraídos por el olor de la batalla o por los gritos de las ratas al caer. Gleam saltó desde su hombro y aterrizó frente a dos de las arañas. Su rango había ascendido a E, lo que la ponía en igualdad de condiciones con ellas. Aunque su cuerpo era más pequeño, podía confiar en su armadura y sus habilidades mágicas. ¿Te encargarás de esto? ¿Estás seguro? No dudo de tus habilidades, pero, ten cuidado. Rusty le respondió a Gleam, que estaba haciendo pucheros y parecía decidida a demostrar su valía. Dos arañas estaban frente a ella, con las patas moviéndose nerviosamente mientras volaban en círculos con cautela. Rusty sabía que se había vuelto más fuerte, pero esas criaturas no eran fáciles de vencer. Aún así, había demostrado su valía una y otra vez, así que asintió y volvió a centrarse en la rata alfa. Te daré una oportunidad, Gleam, así que úsala. Con esas palabras, activó su nueva habilidad. Aura básica de terror. Una extraña niebla oscura envolvió su cuerpo, zarcillos de sombras azotaron su cuerpo de acero crepuscular. Una fuerza pesada y opresiva llenó el túnel, irradiando hacia afuera en todas direcciones. La rata alfa no se vio afectada debido a su alto nivel y clasificación E+, pero las arañas más pequeñas dudaron.
Sus piernas temblaban mientras permanecían clavadas en el lugar, paralizadas por el miedo. Sin que el aura la afectara, Gleam aprovechó la oportunidad. Se lanzó hacia adelante, su pequeña figura se convirtió en un borrón mientras se lanzaba entre las arañas, golpeando con precisión milimétrica. Sus mandíbulas mordieron las patas de la primera araña, obligándola a tambalearse hacia atrás, mientras que un rápido rayo de maná hizo que la segunda patinara por el suelo de piedra. Rusty no tuvo tiempo de comprobar cómo estaba la batalla. El enorme roedor emitió un gruñido gutural y sus garras rasparon la piedra mientras se abalanzaba sobre él. Se hizo a un lado y bajó su hacha describiendo un arco agudo. La hoja se clavó en la gruesa piel de la rata, pero la herida no fue lo suficientemente profunda como para poner fin a la pelea. La bestia chilló de dolor, retorció su cuerpo y respondió con un poderoso golpe. Levantó su escudo justo a tiempo, absorbiendo el impacto. La fuerza envió vibraciones a través de su brazo, pero su nuevo cuerpo de Twilight Steel se mantuvo firme. Con un contraataque brusco, clavó la punta del hacha de su arma en el cráneo de la rata, tambaleándola momentáneamente. Sin embargo, la gruesa capa de piel y cuero impidió un golpe fatal. Con el rabillo del ojo, siguió de cerca a su compañera. Gleam, aunque mucho más pequeña que las arañas, usaba su tamaño a su favor. Se movía a toda velocidad, trepaba las paredes y hostigaba a sus enemigos con ataques mágicos precisos. Las arañas, que luchaban por seguirles el ritmo, ya habían perdido varias patas. Una de ellas emitió un chillido penetrante cuando le asestó un golpe directo en el ojo, lo que la obligó a retroceder de dolor. Parecía que estaba empezando a refinar su destreza mágica. Reducía su consumo de PM y maximizaba los golpes críticos. Rusty dio otro paso hacia adelante, con su hacha firmemente sujeta. La respiración del alfa rata se había vuelto entrecortada, su cuerpo se encorvó mientras luchaba por mantener el ritmo. Incluso siendo un oponente formidable, no era rival para su forma recientemente mejorada. Con sus ojos rojos y brillantes llenos de furia desesperada, la bestia atacó una vez más. Esta vez, Rusty estaba listo. Con un movimiento rápido y fluido, giró hacia un lado y bajó su arma con todas sus fuerzas. El hacha atravesó la carne y el hueso, su borde encantado brilló con energía de fuego mientras cortaba directamente el cuello de la rata. Un último grito resonó en el túnel antes de que el monstruo colapsara, su enorme forma se retorció antes de quedarse inmóvil. Un momento después, una notificación del sistema apareció ante él. Felicitaciones. Has ganado un nivel. Si tuviera pulmones, este sería el momento de exhalar en relajación. En cambio, centró su atención en Gleam, que estaba a punto de terminar su batalla. Había derribado con éxito a una de las arañas, cuyo cuerpo se retorcía mientras yacía en un charco de sus propios fluidos. La araña restante siseó y se echó hacia atrás en un intento desesperado de atacar, pero Gleam fue demasiado rápida. Con un último rayo de energía infundida con maná, la golpeó de lleno en la cabeza, lo que hizo que se desmoronara. Buen trabajo, Gleam, creo que eran todos. Gleam saltó hacia el hombro de Rusty, sus mandíbulas chasqueando de emoción. Sí, lo hiciste genial. Rusty se rió entre dientes mientras miraba a todos los monstruos derrotados. Este gran grupo le permitió alcanzar el nivel 3 y también pudo probar su nuevo y mejorado cuerpo. El acero era algo más resistente que el hierro del que estaba compuesto anteriormente e incluso cuando las ratas lo mordieron, no pudieron dejar una marca. Ahora que la batalla había terminado, Rusty se tomó un momento para examinar los alrededores. El túnel todavía estaba iluminado por las antorchas que cubrían las paredes, su luz parpadeante proyectaba sombras espeluznantes. La batalla había sido ruidosa, tal vez demasiado ruidosa. Si estas criaturas los habían escuchado, entonces otros también podrían haberlo hecho. Deberíamos movernos. Esas arañas son mucho más peligrosas que las ratas, dijo Alexander, rompiendo el silencio mientras examinaba los alrededores. Habían pasado unos buenos 20 minutos avanzando, luchando contra los roedores y probablemente atrayendo la atención de los monstruos araña. Ahora que la gran araña no muerta se había ido, nada les impedía entrar en masa. Estaba claro que su mejor opción era seguir avanzando por el túnel y ver qué había al otro lado. Tienes razón. Mi evolución tardó un día entero, por lo que esas arañas podrían estar invadiendo esas cuevas ahora. Vamos, Gleam. Tras echar una última mirada a los enemigos derrotados, Rusty siguió adelante.
Su hacha debía perdido parte de su brillo mágico y se hizo una nota mental de no usar el encantamiento a menos que se enfrentara a un oponente particularmente fuerte o al menos hasta que descubriera cómo restaurarla. Aunque no podía hacerlo él mismo por ahora, estaba seguro de que había artesanos que podían repararla, en algún lugar. Me pregunto cómo me iría contra esa araña no muerta ahora. Si tuviera la oportunidad de entrar de nuevo en la forja de almas y enfrentarse a la araña no muerta, lo haría. Durante su tiempo allí, había intentado probar su armamento de acero, pero había sido superado al intentar intercambiar golpes. Sin las energías radiantes que podía producir, no había forma de derrotarla, aunque las armas de acero habían sido lo suficientemente afiladas como para cortar su carne. Ahora, con sus estadísticas aumentadas, estaba seguro de que podía derrotar a la criatura, incluso si todavía era solo un monstruo de rango E. Gleam permaneció posada sobre su hombro, sus antenas movían con cada pequeño sonido. Rusty dio pasos cautelosos hacia adelante, sus pies cubiertos de acero hacían un leve tintineo contra la piedra. Cuanto más avanzaban, más denso se volvía el aire con el olor a tierra húmeda y descomposición. Detrás de él, se agitaban débiles ecos de monstruos, tal vez algunos que ahora se estaban dando un festín con las ratas y arañas muertas que habían dejado atrás. El túnel se extendía, ancho y bien iluminado, con marcas en el suelo que se parecían a huellas de ruedas. Aunque parcialmente enterrado bajo el polvo y la suciedad, estaba claro que esta ruta había sido utilizada antes. Su viaje transcurrió en gran medida sin incidentes durante varias horas, encontrándose solo con unos pocos roedores pequeños que no representaban una amenaza real. Finalmente, cuando doblaron una curva, el pasadizo se abrió a una gran cámara cavernosa, una que parecía más bien una cueva formada naturalmente. Parece que aquí es donde comenzaba el túnel. La salida debería estar cerca. Aburdón comentó. Al igual que en la entrada, el túnel había comenzado como una cueva natural antes de ser excavado y ampliado. Estalactitas colgaban del techo y el aire estaba cargado de humedad. Pequeños arroyos de agua se deslizaban por las paredes rocosas, formando charcas poco profundas que reflejaban el tenue resplandor del musgo luminoso adherido a las piedras. Era un marcado contraste con el túnel construido que acababan de dejar atrás. ¿Nadie ha estado aquí durante años? Alejandro observó cómo su luz iluminaba el camino que tenían delante. Debe haber una salida cerca, probablemente oculta como el otro túnel, solo tenemos que encontrarla, buscar otra ranura para monedas. No había monstruos esperándolos allí, pero también era un callejón sin salida. Después de buscar un momento, Rusty encontró un mecanismo con una palanca en lugar de una ranura para monedas. Tiró de él unas cuantas veces hasta que finalmente se activó, lo que provocó que se formara un nuevo camino. Cuando el túnel se abrió, una repentina ráfaga de viento lo atravesó y casi tiró a Gleam de su hombro. Ella tuvo que aferrarse a él con todas sus fuerzas para evitar ser arrastrada. Los engranajes dentro de las paredes de piedra crujieron en señal de protesta cuando Rusty tiró de la palanca. El polvo cayó en cascada desde el techo a medida que el mecanismo se activaba lentamente. Luego, con un fuerte clic, la pared que tenían frente a ellos comenzó a moverse. Una sección de roca retrocedió, revelando un estrecho pasadizo que conducía a la oscuridad. Una brisa fresca se coló a través de ella, trayendo el aroma de pino y tierra húmeda. Debe ser aquí. La salida. Gleam parpadeó en señal de acuerdo, sus antenas movieron al percibir el aire fresco. Tras echar una última mirada a la caverna que estaban dejando atrás, Rusty guió al duro hacia adelante. El pasaje era lo suficientemente ancho como para que pasara un carruaje. Las paredes de piedra mostraban signos de erosión, con raíces que serpenteaban a través de las grietas, lo que insinuaba el bosque que se encontraba más allá. Después de una corta caminata, el pasadizo se ensanchó antes de inclinarse hacia arriba. La luz se asomó a través de una abertura irregular que había más adelante. Rusty siguió adelante y pronto emergieron al mundo exterior. Su aventura a través de las cavernas y el bosque infestado de arañas finalmente había llegado a su fin. Ante ellos se extendía un bosque ralo, bañado por el suave resplandor del sol del atardecer. Era un marcado contraste con el sombrío bosque que habían dejado atrás. Allí, el dosel era más fino, lo que permitía que la luz del sol se filtrara con facilidad. A lo lejos, los alegres sonidos de los pájaros cantando y los ciervos susurrando llenaban el aire. Estaba claro que este lugar estaba libre de monstruosidades. Después de todo, la vida silvestre común no estaría tan animada en presencia de tales amenazas.
Creo que lo logramos, pero ¿dónde estamos exactamente? Alexander le preguntó al grupo. Sin embargo, siendo realistas, era probable que solo una persona allí tuviera la respuesta. Si me preguntas, puede que no estemos muy lejos de nuestro destino, mi querido Rusty. ¿Qué tal si nos dirigimos hacia allí? Tengo un buen presentimiento al respecto. Aburdón respondió, su luz negra brillando débilmente en la cuenca del ojo izquierdo de Rusty. Ten cuidado por donde pisas. Puede que nos encontremos con algunas razas inteligentes aquí, pero tal vez podamos conseguirte un segundo cuerpo si lo hacemos. Lo aseguraremos de otra manera, dejaremos de darle malas ideas, a Burdón. Aún es mejor que perder el tiempo con cadáveres. Rusty asintió y de inmediato cambió a una de sus cargas alternativas, transformándose en su armadura de aventurero. Esta versión había sido mejorada con acero crepuscular, muy superior a su equipo estándar. Después de todo, su supervivencia era la prioridad. Gleam ayudó con un hechizo silenciador y juntos avanzaron con cautela y manteniendo la guardia en alto. Si algún aventurero veía a un monstruo con armadura viviente vagando por el bosque, sin duda no lo dejaría pasar sin más. Una vez que se instaló en su equipo, continuó su camino con Gleam todavía posado en su hombro. Mientras la gente pensara que era un aventurero, su amiga hormiga sería vista simplemente como un monstruo domesticado. Poco después de pasar por varios árboles y arbustos, llegaron a un claro. Allí vio algo en la distancia, un camino de tierra junto con un cartel torcido. Las letras del tallador estaban desgastadas, pero una dirección estaba inequívocamente marcada con una inscripción descolorida que decía algo así como Ferndale, seguido de una flecha que apuntaba a la izquierda, mientras que otra flecha apuntaba a la derecha hacia otra ciudad. Ferndale, ese es el acuerdo al que apuntábamos, ¿verdad? Me alegra que lo hayas recordado. Espero que te des cuenta de que llegamos hasta aquí gracias a mis impecables habilidades para encontrar caminos. Aburdón se rió entre dientes dentro de la cuenca del ojo izquierdo de Rusty, claramente orgulloso de su logro. Si bien el túnel que habían tomado era inesperado, su plan original había sido cruzar el bosque y llegar al camino que conducía a Ferndale. Rusty ignoró la fanfarronería de su compañero y, en cambio, recordó lo que había escuchado sobre el asentamiento. Se decía que Ferndale se encontraba en una región prometedora pero peligrosa. Se encontraba cerca de tierras plagadas de tribus de orcos y clanes bárbaros, lo que la convertía en un lugar arriesgado para establecerse. La mazmorra que había allí era inexplorada y traicionera. Sin embargo, para alguien como Rusty, que buscaba hacerse más fuerte, semejante agitación era una oportunidad. No necesitaba comida ni sueño. Podía cazar sin cesar, esperando el momento adecuado para atacar. El único desafío real era conseguir un lugar seguro al que regresar. Si no hubiera descubierto la cueva de cristal a la que había llevado a Gleam, tal vez ni siquiera hubiera llegado tan lejos. Ahora, todo lo que quedaba era continuar su camino hacia Ferndale. ¿Qué tan lejos está de aquí? No debería estar muy lejos. A tu ritmo, deberíamos llegar en unos días, es decir, si nada nos detiene en el camino. Todos dirigieron la mirada hacia el camino que se extendía a lo lejos. Sobre ellos se acumulaban nubes oscuras. Vientos tormentosos aullaban en la dirección en la que se dirigían. Tal vez deberías meterte dentro de mi armadura, Gleam. Capítulo 118. La noche estaba llena de tensión mientras Edmund y su grupo se agachaban al borde del campamento orco. Las antorchas parpadeaban y proyectaban largas sombras contra las empalizadas de madera rudimentaria que rodeaban el campamento. Los orcos hablaban ruidosamente y sus voces resonaban en la noche mientras se daban un festín y afilaban sus armas. El hedor de los cuerpos sin lavar y la carne carbonizada llenaba el aire, lo que hizo que a Edmund se le revolviera el estómago. Nos atenemos al plan. Susurró Nicole, su líder, su voz apenas audible por encima del crepitar distante del fuego. Entramos, liberamos a los cautivos y salimos antes de que se den cuenta. ¿Estás seguro de que es una buena idea? ¿Y si nos ven? Preguntó Edmund, escudriñando el campamento. Los orcos no prestaban mucha atención, pero eran muchos. Si los veían, los 5 no tendrían ninguna oportunidad en una pelea. Nicole le lanzó una mirada fulminante a Edmund, su expresión claramente mostraba enojo. Si tienes tanto miedo, ¿por qué viniste? Edmund apretó la mandíbula pero no dijo nada. Había venido en busca de gloria, para demostrar su valía. Este era su momento. Se reprimió y apretó con más fuerza la espada. El plan era sencillo.
Durante su exploración habían descubierto una abertura en la empalizada, apenas más que un hueco. Si se movían con rapidez y sigilo, podrían pasar, llegar a las jaulas y liberar a los cautivos antes de que alguien se diera cuenta. Se movían como sombras. El corazón de Edmund latía con fuerza en su pecho mientras se deslizaban entre las tiendas y pasaban junto a orcos borrachos. Las jaulas estaban en el otro extremo del campamento, cerca de una enorme hoguera donde varios orcos participaban en una brutal pelea de borrachos. Sus cuerpos eran enormes y una mezcla de grasa y músculos. El joven aventurero siguió al grupo al que se había unido recientemente. Micol era su líder y, como el miembro más nuevo, se sentía un poco extraño. No los conocía bien, pero estaba seguro de que este era su boleto hacia adelante. Recientemente había adquirido su segunda clase, pero su progreso se había estancado. Solo uniéndose a este grupo de veteranos podría demostrar su valía. Si esta misión salía bien, se ganaría un lugar permanente en el grupo y, con él, la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Pronto llegaron a las jaulas donde se encontraban varios prisioneros. Los cautivos estaban delgados, sucios y débiles. Algunos levantaron la cabeza cuando Edmund y los demás se acercaron. Micol no perdió el tiempo, sacó un juego de ganzúas rudimentarias y se puso a trabajar. Edmund les miró las espaldas, escudriñando el campamento en busca de cualquier señal de movimiento. Sus manos estaban resbaladizas por el sudor a pesar del aire frío de la noche. Un clic. Luego otro. Uno por uno, los candados se abrieron. Edmund ayudó a sacar a los cautivos, instándolos a permanecer en silencio. Todo parecía ir bien, los cautivos se mantuvieron en silencio después de darse cuenta de que un grupo de aventureros había llegado para salvarlos. Sin embargo, de repente, detrás de ellos estalló un grito. Uno de los orcos se había vuelto hacia ellos, con los ojos muy abiertos por la ira. A Edmund se le heló la sangre. El orco gritó con un sonido profundo y gutural que resonó por todo el campamento. Los demás orcos, que seguían festejando y bebiendo, giraron la cabeza hacia el lugar donde se producía la conmoción. Durante un instante, se hizo el silencio, y luego estalló el caos. Nos han dejado boquiabiertos. Muévanse, ahora. Micol maldijo en voz baja. Los aventureros entraron en acción. Su pícaro se lanzó hacia adelante y hundió una daga en la garganta del orco más cercano antes de que pudiera agarrar su ar. Su maga comenzó a tejer un hechizo, sus manos brillaban con energía crepitante. Su guerrero enano hundió su hacha en el primer orco que cargó. Los cautivos, que ahora se daban cuenta de que su única posibilidad de sobrevivir era correr, se pusieron de pie y huyeron hacia la abertura en la empalizada. Edmund levantó su espada, con el corazón acelerado, mientras un orco cargaba contra él con un hacha oxidada en alto. Apenas logró parar el golpe, sus brazos temblaban por la fuerza del impacto. Respondió, cortando el costado expuesto del orco, sacándole sangre pero sin lograr derribar a la bestia. Otro aventurero, el enano, terminó el trabajo con un hachazo bien colocado. Entonces Edmund lo sintió. Un dolor agudo y punzante en el muslo. Se le cortó la respiración. Bajó la mirada horrorizado y vio una daga clavada en su pierna, con la empuñadura todavía temblando por la fuerza del golpe. Su visión se nubló cuando el dolor y la conmoción inundaron sus sentidos. Tambaleándose, levantó la mirada justo a tiempo de ver los fríos ojos de Micol mirándolo. Lo siento, niño. Micol murmuró. Necesitamos una distracción. Antes de que Edmund pudiera reaccionar, Micol lo empujó hacia atrás, justo en el camino de los orcos que se acercaban. Cayó al suelo con fuerza, jadeando mientras un nuevo dolor le atravesaba la pierna herida. Por encima de él, sus supuestos aliados ya se estaban retirando, dejándolo como ofrenda a la horda sedienta de sangre. Los orcos, al darse cuenta de la presa fácil que tenían ante ellos, rugieron de ira. Edmund luchó por levantarse, pero la espada se le resbaló de las manos mientras sus fuerzas flaqueaban. Podía oír los gritos de los aventureros que escapaban, los gritos distantes de los prisioneros liberados, pero nada de eso importaba. Los orcos lo rodeaban, sus rostros gruñones se deformaban de anticipación. Uno de ellos, más grande que el resto, dio un paso adelante, levantando una hacha rudimentaria por encima de su cabeza. No, así no. Apretando los dientes, Edmund se obligó a moverse. Sus manos encontraron la empuñadura de su espada y, con un grito desesperado, atacó al orco más cercano. La hoja le dio en el blanco y cortó carne y músculo. El orco aulló y se tambaleó hacia atrás, pero otro tomó rápidamente su lugar.
Una pesada bota le golpeó el pecho, le quitó el aire de los pulmones y lo hizo caer de nuevo al suelo. Este no era el final. No, no podía ser el final, se dijo a sí mismo. Toda su vida pasó ante sus ojos. Una vida llena de nada más que la miseria de un huérfano con un sueño. Había venido aquí para cambiar su destino. Entonces, ¿cómo podía ser este el final? La traición. El dolor. La humillación. Este no sería el último capítulo de su historia. Sobreviviría. Saldría de esta pesadilla. Y cuando lo hiciera, encontraría a Nicole y a los demás. Y les haría pagar. Es una voluntad de vivir bastante fuerte. Este casi se convirtió en un espíritu no muerto vengativo, probablemente lo hubiera hecho, si le hubieran dado unas semanas más. La cuenca del ojo izquierdo de la armadura viviente pulsaba mientras hablaba. La cabeza está bien conservada. Y mira, la tarjeta del aventurero todavía está intacta, ¡qué suerte! Rusty miró la cabeza cortada del hombre que una vez se llamó Edmund. Usando su habilidad de posesión, escudriñó los recuerdos que habían quedado atrás. Este era mucho más vívido que el anterior. La ira que Edmund había sentido hacia Nicole era casi palpable. Valió la pena ir subiendo de nivel a lo largo de nuestro viaje. No estoy seguro de esto, Rusty, parece que tiene una historia. Esta vez fue el enchufe correcto el que palpitaba con una luz brillante. ¿De qué hay que preocuparse? Solo son unos aventureros débiles. Probablemente ni siquiera recordarán su rostro. Respondió a Burdón, mientras Rusty se preguntaba cómo había acabado la cabeza en lo alto de un árbol. Según los recuerdos del hombre llamado Edmund, lo habían traicionado durante una misión. Usando su habilidad de posesión, los recuerdos de Edmund flotaron como ecos persistentes en la mente de Rusty. Las últimas horas de su vida fueron sorprendentemente vívidas. Su cuerpo fue destrozado por los orcos y el hacha del líder orco le cortó limpiamente la cabeza. Sin embargo, lo que una vez fue el campamento de monstruos había desaparecido. Me pregunto qué pasó con esos orcos. Probablemente se mudaron. Los orcos salvajes no son tontos. Sabían que vendrían más aventureros. Ya veo. Los monstruos salvajes son ciertamente diferentes a los de las mazmorras. Rusty asintió ante la explicación de Alexander. Parecía que estos monstruos empleaban tácticas básicas y sobrevivían al no permanecer nunca demasiado tiempo en un mismo lugar. Si bien las razas inteligentes acabaron formando grandes grupos para defenderse, los monstruos contraatacaron estando constantemente en movimiento, lo que dificultaba que sus enemigos se organizaran. Mientras los orcos no se desvíen de su camino para atacar grandes asentamientos, no se podrá hacer mucho contra ellos. Eso suena bastante ineficiente, ¿por qué permitir que tu enemigo prospere? Rusty le preguntó a Alexander, ya que no entendía por qué la gente de este mundo permitiría que esto sucediera. Claramente tenían la mano de obra necesaria para deshacerse de los pequeños campamentos de monstruos. Oh, mi querido Rusty, todavía tienes mucho que aprender. A los humanos y a otros como ellos les resulta difícil trabajar juntos. El viejo señor demonio se rió entre dientes porque sabía que sus enemigos del pasado eran bastante desorganizados, mezquinos y poco dispuestos a arriesgar sus vidas. Rusty permaneció en silencio, reflexionando sobre las palabras de Agurdón. Era cierto. A través de sus breves experiencias con humanos y otras razas inteligentes, ya había visto sus divisiones. Incluso Alexander, el llamado héroe de la humanidad, había sido traicionado por su propia gente y abandonado a su suerte. Ya fuera que los aventureros se traicionaran entre sí para obtener beneficios personales o que los asentamientos no lograran unirse contra una amenaza común, la cooperación estaba lejos de ser universal. No lo escuches, Rusty. La humanidad todavía trabaja mejor junta que los monstruos o los demonios. Alejandro respondió rápidamente, señalando que Aburdón, que gobernaba con puño de hierro, también había sido traicionado por su pueblo y sufría el mismo destino que Alejandro. Jaja. Si hubiera sabido de la bendición irrazonable que tenías, nunca habría perdido. Gleam tiene razón, dejen de discutir ustedes dos. Como desees, mi querido Rusty. Después de que sus dos guías se hubieran acomodado, tomó la cabeza del hombre llamado Edmund y la colocó en su armadura. Previamente en la forja de almas, había preparado un pequeño estante para colocar cabezas para que no cayeran en su cavidad torácica. Una vez en su lugar, reanudó el uso de su habilidad de posesión para ver si la cabeza podía hablar. G, R, G, H, H, T, E. ¿Cómo es esto?
¿Esto suena bien? Después de varios intentos, logró comunicarse con la cabeza que estaba posada sobre su hombro. Aún podía sentir que la rabia crecía en su interior, pero finalmente, esa furia se calmó lo suficiente como para permitirle el control total. El campamento orco estaba desierto, aunque algunas partes del cuerpo del hombre yacían esparcidas por todos lados, sin que los depredadores las tocaran. Con la ayuda de la cabeza, pudo señalar dónde habían terminado e incluso logró adquirir una tarjeta de aventurero de rango E que pertenecía a Edmund. Afortunadamente, la tarjeta mostraba que Edmund era un luchador, lo que la convertía en un alter ego perfecto para adoptar antes de llegar a Ferndale. ¿Esto es normal? Rusty miró las partes del cuerpo que había logrado reunir. Las dos manos de Edmund, su pierna izquierda y su pie derecho. No esperaba que fueran de alguna utilidad, pero como poseía la cabeza, sintió una extraña conexión con las extremidades. Las manos, en particular, estaban notablemente bien conservadas, lo suficiente como para preguntarse si realmente podría usarlas. La habilidad de posesión es una habilidad muy potente. Mientras el cuerpo esté cerca, deberías poder utilizar sus partes. Aburdón comentó que también podía ver la conexión. Eso es genial. Rusty respondió, recogiendo las manos del suelo. Aunque planeaba mantener su armadura puesta en todo momento, podría llegar un momento en que su humanidad se pusiera a prueba. Si pudiera demostrar que tenía manos canosas y un rostro reconocible, integrarse en la sociedad humanoide sería mucho más fácil. Por lo que entendía, no era común que la gente usara guanteletes todo el día, por lo que tener manos utilizables sería una valiosa adición. Creo que vale la pena usarlo. ¿Qué opinan ustedes dos? Parece que este hombre aún no había llegado a Ferndale, por lo que será prácticamente un desconocido para los lugareños. Además, parece que este incidente ocurrió hace unas semanas. Alexander respondió. Rusty sabía que existía el riesgo de que lo descubrieran, pero incluso si se topaba con ese grupo de aventureros, no parecían lo suficientemente fuertes como para desafiarlo. El riesgo era pequeño y él seguiría escondiendo su rostro detrás de su armadura, por lo que la posibilidad de que lo descubrieran era poco probable. Si los vemos, los matamos. Según los recuerdos de este humano, esos aventureros no eran nada especial. Rusty asintió. No estaba seguro de lo poderoso que era este grupo de 4, pero para Edmund, eran veteranos. Esto significaba que podrían haber sido un grupo de aventureros de rango D que contrataron a un rango E como peón desechable, usándolo en el campamento orco antes de huir. Rusty había estado con ellos durante menos de un mes, y antes de morir, había asumido que la única razón por la que lo contrataron fue para usarlo como escudo de carne. Aunque los aventureros de rango D cazaban monstruos por encima de su rango, eso no significaba que no pudiera enfrentarse a ellos. Sus estadísticas ya estaban cerca de ese umbral y también tenía algunos trucos bajo la manga. Además, tenía la ayuda de Gleam, que subía de nivel rápidamente, pero eso no significaba que pudiera darse el lujo de subestimar a sus oponentes. El rostro del líder del grupo y su nombre estaban profundamente grabados en la mente de Edmund. Mientras lo evitara por el momento, todo estaría bien. Ya no debería faltar mucho. Rusty tomó las partes del cuerpo que podía usar y las colocó dentro de su área de almacenamiento. Poco después, él y su grupo abandonaron este campamento orco abandonado. La armadura de Rusty crujió mientras avanzaba por el denso bosque, el sonido de sus pasos se vio amortiguado por la gruesa capa de hojas caídas. Gleam se pegó a su hombro como siempre, su cuerpo plateado reflejaba la luz de la luna mientras viajaban a través de la noche. El viaje a Ferndale estaba a unos días de distancia, pero Rusty no estaba preocupado. Ya había memorizado los recuerdos de Edmund, el débil eco de la vida del joven aún persistía en su mente. Los recuerdos de Edmund también proporcionaban información sobre el mundo de los aventureros. Tácticas, comportamiento y motivaciones. Era como si el fantasma persistente del hombre estuviera tratando de darle información para llevar a cabo su venganza. La experiencia fue mucho más vívida para Rusty de lo que había sido para Albert, su cuerpo anterior, probablemente debido a que su habilidad de posesión había subido de nivel recientemente. Después de un día, llegaron a un claro. Los árboles se abrieron para revelar un camino sinuoso y, a lo lejos, se podía ver el tenue contorno de los edificios. Ferndale. Un asentamiento problemático lleno de posibilidades lo esperaba. Allí, construiría su primera fortaleza y mejoraría aún más su cuerpo. Era un monstruo, temido y odiado por los humanos, pero a veces el mejor escondite estaba a plena vista.
Nadie consideraría que una armadura viviente estuviera entre ellos y, gracias a ese hecho, esperaba tener éxito. Pues bien, veamos si podemos comprarnos una guarida. Rusty le hizo un gesto a Gleam, que también deseaba un lugar que pudiera llamar suyo. Pronto, los dos emergieron del bosque y caminaron por el camino creado por los humanos. Su viaje apenas comenzaba. Capítulo 119. Rusty se encontraba a la entrada de Ferndale, con el gran asentamiento extendido ante él, sus empalizadas exteriores de madera desgastadas y reforzadas con placas de hierro. En su perímetro sobresalían torres de vigilancia, vigiladas por centinelas que escrutaban con cautela el horizonte. Más allá de los muros, se agrupaban edificios de varios tamaños, construidos con piedra y madera, con tejados superpuestos en colores oscuros y apagados. El humo se elevaba en volutas de las chimeneas y el aire se mezclaba con el olor a madera quemada y cuero curtido. Así que esto es todo. Rusty se quedó de pie a lo lejos observando esa posible nueva guarida. El tiempo estaba nublado y un viento frío traía diversos olores que él no podía percibir. Gleam, por su parte, que estaba sentada sobre su hombro, parecía bastante perturbada y apartó la mirada. El asentamiento de Ferndale era más grande de lo que esperaba, pero no era exactamente una ciudad. Era una ciudad fortificada, que se había endurecido tras años de conflicto. Rusty podía ver señales de desgaste y lucha por todas partes. Las paredes habían sido reparadas en lugares donde probablemente habían sido dañadas por ataques. Muchos edificios tenían ventanas reforzadas con contraventanas pesadas, algunas marcadas por puntas de flecha incrustadas. Aburdón le había informado de que, al este, los campamentos de orcos se extendían por las llanuras. Los orcos eran una amenaza constante, atacando y saqueando cuando surgía la oportunidad. Al norte, se alzaban los picos irregulares de las montañas Colmillo de Piedra, hogar de tribus bárbaras que descendían de sus gélidas alturas para saquear asentamientos y tomar lo que quisieran. Ferndale estaba entre la espada y la pared. Su única salvación era la mazmorra en el centro, la principal fuente de ingresos de la ciudad. A pesar de los peligros, muchos se aventuraron a llegar hasta allí sin dejarse intimidar por los riesgos. La mayoría eran aventureros y soldados de bajo nivel que buscaban hacerse un nombre. Era difícil ascender en las ciudades y asentamientos más establecidos, ya que estaban abarrotados de personas que esperaban un camino fácil hacia el éxito. Para muchos, un lugar peligroso como Ferndale era su única oportunidad real de prosperidad. Creían que, con el tiempo, acabarían con los orcos y los bárbaros y, cuando Ferndale finalmente se convirtiera en una ciudad, ellos estarían allí para cosechar los frutos. Es hora, vámonos, Gleam, y hagas lo que hagas, no los ataques. Sí, incluso si empiezan, esos tipos humanoides pueden ser difíciles de entender. Después de consultar con sus guías, finalmente decidieron acercarse a la puerta de entrada. Gleam desempeñó el papel de un monstruo domesticado, un compañero del nuevo personaje aventurero de Rusty, Edmund. Alexander le había asegurado que todo iría bien, pero Rusty no podía deshacerse de sus dudas. Todavía recordaba su llegada a la última ciudad. Lo incierta y tensa que había sido. Solo podía esperar que esta vez fuera tan fácil como habían planeado. Se había formado una cola en la entrada, muy parecida a la de la ciudad anterior donde había rescatado a Gleam. Sin embargo, esta avanzaba un poco más rápido y la seguridad no parecía tan estricta. A pesar de la amenaza siempre presente de orcos y bárbaros, parecía que a los guardias no les preocupaba demasiado que alguno de ellos entrara a escondidas. Afortunadamente, Rusty tenía algo que le permitiría eludir un control de identificación: dinero. Sin embargo, antes de que pudiera hablar con los guardias, un alboroto al otro lado de la puerta llamó su atención. Una figura voló por el aire y aterrizó de bruces en el barro. No, por favor, no puedes hacerme esto. Conoces las reglas, ahora sal y no regreses nunca. La mirada de Rusty siguió al pobre hombre que acababa de ser arrojado por las puertas de Ferndale. El hombre estaba cubierto de tierra y su capa andrajosa apenas se ajustaba a su cuerpo huesudo. Se puso de rodillas con el rostro desencajado por la desesperación. Por favor, no tengo otro lugar a donde ir. Puedo trabajar. Incluso limpiaré las letrinas, por favor. Suplicó con voz ronca y desesperada. Uno de los guardias, un hombre corpulento vestido con una cota de malla y una gruesa capa forrada de piel, escupió al suelo junto a él. Tuviste tu oportunidad. Aquellos que no pueden contribuir son expulsados. A nadie le importa si te pudres ahí fuera. Ahora vete antes de que decidamos acelerar las cosas para ti.
Los otros guardias se rieron, y uno de ellos apoyó la mano en la empuñadura de su espada, una advertencia silenciosa de que la conversación había terminado. El hombre se desplomó hacia adelante, levantándose lentamente, con la mirada fija en la línea de árboles que se extendía más allá del camino. Rusty podía ver el miedo en ellos. Ser exiliado de un lugar como Ferndale era una sentencia de muerte. Entre los invasores orcos y las bandas de guerra bárbaras, las tierras salvajes eran despiadadas con los viajeros solitarios. Entonces, ¿se exilian los suyos? De hecho, en este tipo de asentamientos la comida es escasa, desechan a los débiles y ancianos si no pueden soportar su propio peso. Alexander murmuró en su casco, su tono denotaba desdén por este evento. Aburdón, por otro lado, se rió entre dientes, claramente disfrutando del espectáculo. Ja, ¿por qué deberían gastar sus limitados recursos en alguien que ni siquiera puede contribuir? Después de todo, es la supervivencia del más apto. Me resulta difícil creer que no tenga nada de sobra. Rusty escuchó el intercambio mientras observaba cómo el hombre desnutrido se alejaba tambaleándose, con frío y cubierto de barro. Ninguna de las personas que intentaban entrar lo ayudó, ni siquiera lo miró cuando se volvió hacia ellos en busca de ayuda. Ese era el mundo en el que vivían, uno en el que nadie estaba dispuesto a ofrecer sus limitados recursos sin al menos la promesa de una recompensa futura. En ese aspecto, no se diferenciaba mucho de estas personas. Había logrado reunir dinero a lo largo de su viaje y tal vez pudiera ahorrar algo para ayudar al hombre a sobrevivir, pero ¿y luego qué? El hombre no parecía capaz de cuidar de sí mismo allí. Había muchos otros todavía dentro de la ciudad, pero él era el que estaba siendo expulsado. Tal vez tenía una deuda de juego o simplemente era un trabajador pobre. De todas formas, Rusty necesitaba concentrarse en entrar a la ciudad, no en el destino de los demás. Si revelaba que tenía dinero de sobra, podría convertirse en un objetivo para el gremio de ladrones u otros matones. Pronto, el hombre se alejó y la fila de espera avanzó lentamente hasta que Rusty se encontró cara a cara con los guardias. ¡Alto! ¿Qué es esa cosa? Uno de los hombres señaló inmediatamente al monstruo de hormigas de color blanco plateado que estaba posado en el hombro de Rusty. Los guardias parecían cansados, más interesados en mantener la fila en movimiento que en inspeccionar minuciosamente a los que entraban. El que había hablado era joven. Su casco era un poco demasiado grande para su cabeza y su agarre en la lanza era inestable. El guardia mayor que estaba a su lado, canoso y lleno de cicatrices, era claramente el que estaba al mando. Ese es quiero decir, mi monstruo domesticado. Soy un aventurero. Rusty respondió con suavidad, asegurándose de que su voz transmitiera la dosis adecuada de confianza. Su habilidad de posesión había subido de nivel, lo que le hacía mucho más fácil hablar, aunque, técnicamente, la única parte del cuerpo que tenía era una cabeza sin pulmones. La magia que contenía de alguna manera hacía posible el habla, aunque no estaba lo suficientemente versado en su funcionamiento como para entender cómo. El guardia mayor entrecerró los ojos hacia Gleam, quien inclinó la cabeza en lo que casi podría confundirse con curiosidad. ¿Bestia domesticada, eh? Nunca había visto una así antes. Es una variante rara. Rusty dijo respondiendo rápidamente para terminar con esto. La metieron en un calabozo. El guardia mayor gruñó pero no parecía ansioso por presionar más. Tarjeta de aventurero y tu permiso. Rusty dudó. Sabía que esto iba a pasar. Los monstruos como Gleam normalmente requerían aprobación oficial. El gremio tendría que identificarla y registrarla antes de emitir un permiso. Si un monstruo era considerado demasiado peligroso, se le negaría la entrada o se le exigiría que lo mantuvieran atado. Rusty tenía pensado visitar el gremio de la ciudad para conseguir los documentos necesarios, pero primero tenía que encontrar la forma de entrar. Aunque tenía la antigua tarjeta de Edmund entre sus restos, el hombre no tenía ningún permiso para domesticar monstruos, así que en lugar de entregársela, le entregó al soldado algo diferente junto con la tarjeta. Unas cuantas monedas de plata bien escondidas. El guardia mayor apenas miró las monedas antes de hacerlas desaparecer en su bolsillo con una suavidad experta. Miró la tarjeta del aventurero por un breve instante antes de devolverla a la mano de Rusty sin mirarla dos veces. Sí, se ve bastante bien. Adelante. El guardia más joven abrió la boca, tal vez a punto de protestar, pero una mirada dura de su superior lo hizo pensarlo dos veces. Simplemente se hizo a un lado y dejó pasar a Rusty sin decirle una palabra más. Rusty asintió y avanzó.
Gleam permaneció sentada sobre su hombro, observando a los guardias con sus ojos curiosos y sin pestañear. Pasó por las puertas de madera y entró en Ferndale. El aire del interior estaba cargado con los olores mezclados de sudor, hierro y el omnipresente aroma de carne cocinándose. ¿De verdad huele tan mal? Aunque a Gleam no le entusiasmó demasiado el olor, siguieron caminando. Tal como dijo Alexander, estas personas eran mucho más fáciles de sobornar que las de la ciudad anterior. Mientras tuviera su tarjeta de aventurero y un poco de moneda, probablemente podría resolver la mayoría de las situaciones. Dentro del asentamiento, las calles estaban llenas de movimiento. La carretera principal estaba repleta de comerciantes que vendían sus mercancías, aventureros que alardeaban de sus últimas hazañas y trabajadores cansados que trasladaban carros cargados de suministros. Los herreros trabajaban en sus forjas y el sonido rítmico del metal contra el metal resonaba en el aire. Los puestos se alineaban a los costados de la carretera y vendían de todo, desde armas y armaduras hasta raciones secas y hierbas medicinales. La mirada de Rusty se desvió hacia un gran edificio en el centro del asentamiento. Estaba hecho de piedra pesada, su letrero de madera mostraba el símbolo de espadas cruzadas, una clara indicación de que se trataba del gremio de aventureros. Esa sería su primera parada. Necesitaba establecerse en Ferndale y asegurarse de que su identidad de aventurero estuviera completamente legitimada. Aunque había sobornado para entrar, era mejor atar los cabos sueltos antes de que alguien comenzara a hacer preguntas. A medida que se adentraba en la ciudad, se percataba de más detalles. Guardias armados patrullaban las calles, con las manos apoyadas en las armas mientras vigilaban de cerca a la gente que se desplazaba. Los edificios eran resistentes, pero presentaban las cicatrices de conflictos pasados. Marcas de quemaduras en las vigas de madera, agujeros tapados a toda prisa en las paredes y puertas reforzadas que delatan incursiones pasadas. ¿Lo hicieron los orcos o los bárbaros? Para alguien como Rusty, que no había pasado mucho tiempo en el mundo humano, esto era fascinante. Al principio, había asumido que estos humanoides eran las criaturas más fuertes que había, capaces de atravesar monstruos como él con facilidad. Pero cuanto más exploraba el mundo exterior, más aprendía. Ni siquiera un asentamiento tan grande como este era invencible. Podía caer ante monstruos o tribus humanoides rivales. Las cicatrices en los edificios insinuaban batallas pasadas, prueba de que los enemigos habían entrado en la ciudad en esa zona antes. Si Rusty quería hacer de este lugar su nueva guarida, tal vez tuviera que defenderlo junto con los demás. Al este, más allá del mercado, había otra sección fuertemente fortificada, amurallada e inaccesible. Por lo que Rusty recordaba de los recuerdos de Edmund, allí vivían los residentes más ricos y los funcionarios de alto rango. Estaba vigilada con mucho más rigor que el resto de la ciudad, y solo aquellos con las conexiones adecuadas o el dinero suficiente podían pasar por el puesto de control que conducía a ese distrito. Mientras Rusty se acercaba al gremio, no pudo evitar sentir una pequeña sensación de satisfacción. Había logrado entrar en Ferndale y ahora podía comenzar la siguiente fase de su plan. Con una base de operaciones adecuada, podría comenzar a reunir recursos, fortalecerse y tal vez incluso encontrar una forma de ejercer influencia sobre este asentamiento en crisis. Eso fue más fácil de lo que esperaba. ¿Qué deberíamos hacer primero? Rusty se encontró en el centro de la plaza del mercado. Si bien esta ciudad era nueva, estaba diseñada de manera similar a la otra. La mayoría de las tiendas y los edificios importantes estaban agrupados en el medio, mientras que las estructuras residenciales se extendían a lo largo de los costados. La principal diferencia aquí era la presencia de numerosas empalizadas de madera que actuaban como barreras temporales. Algunas incluso eran portátiles, arrojadas al azar en los callejones, como si estuvieran esperando ser colocadas en las carreteras principales para bloquear a los invasores. Bueno, propongo que primero pongamos orden en el gremio y registremos a Gleam en la tarjeta de aventurero de Edmund. Probablemente no te pedirán una identificación adecuada en un lugar como este. Había algunas cosas que Rusty necesitaba lograr aquí, pero la más importante era establecer una base de operaciones para hacerse más fuerte. Todavía era bastante débil y, en un mundo dominado por otros, necesitaba permanecer oculto. En lugar de vagar por los bosques como un monstruo, eligió esconderse a plena vista dentro de uno de estos asentamientos. Incluso las tribus orcas tenían que mantenerse en movimiento para evitar ser perseguidas por ejércitos humanoides y, si no tenía cuidado, eventualmente enfrentaría el mismo destino.
El mundo estaba lleno de monstruos de rango D y superior, así como de aventureros, y sin un plan, solo sería cuestión de tiempo antes de que encontrara su fin. Aún así, necesitaba determinar si ese lugar valía la pena. Para ello, tenía que visitar la mazmorra cercana y evaluar su potencial. Si los monstruos eran demasiado débiles para proporcionarle suficiente experiencia, tendría que encontrar otro lugar donde establecerse. Una vez que eso estuviera confirmado, su siguiente paso sería comprar una casa y convertirla en una herrería, lo que le permitiría acumular más recursos. Su sistema le otorgaba la capacidad de copiar mercancías utilizando SP, lo que le permitía generar dinero rápidamente, dinero que tenía la intención de invertir en mejores materiales para mejorar su cuerpo metálico. No me gusta, este no parece un dominio adecuado para un señor demonio. Nadie le pide a Rusty que se convierta en un señor demonio, ¿a Burdón? A Burdón no le gustó demasiado el aspecto de la ciudad. Estaba sucia, lúgubre y llena de seres que despreciaba mirar. Rusty ignoró las quejas de Aburdón mientras subía los escalones de piedra que conducían al gremio de aventureros. Las grandes puertas de madera crujieron levemente cuando las abrió, revelando el animado interior. El interior era exactamente como esperaba. Filas de mesas de madera llenas de aventureros en varios estados de libertinaje, algunos alardeando de sus recientes conquistas, otros bebiendo bebidas o inspeccionando sus armas. Un enorme tablero dominaba un lado de la habitación, cubierto de avisos de recompensas y anuncios de misiones. El mostrador de recepción en la parte de atrás tenía varios asistentes, uno de los cuales estaba discutiendo con un hombre con una armadura maltratada. Gleam se tensó ligeramente sobre su hombro, pero permaneció inmóvil, recelosa de las muchas miradas que se posaban sobre ella y Rusty cuando entraron. Algunos aventureros apenas los miraron, mientras que otros dirigieron miradas más prolongadas y escrutadoras al extraño monstruo de hormiga de color blanco plateado que estaba posado a su lado. Capítulo 120. Por un momento, el silencio cayó sobre el espacioso edificio del gremio. Todos los ojos estaban fijos en un gran hombre con armadura y la extraña hormiga plateada posada en su hombro. El tiempo pareció detenerse mientras innumerables miradas se posaban en el peculiar dúo. Pero pronto, la gente comenzó a apartarse. Un hombre con armadura con un monstruo en el hombro no era una vista tan inusual en estos lugares. Incluso ahora, varias otras bestias domesticadas vagaban por el área, algunas de las cuales se estaban registrando en este mismo momento. Rusty, empieza a moverte. No querrás sobresalir. Alexander susurró, su orbe brillante ubicado en la cavidad torácica y oculto por una tela gruesa para no brillar a través de su armadura. Ah, claro. Rusty dudó, momentáneamente aturdido por la atención. Por un instante, temió que su identidad hubiera sido expuesta y consideró salir corriendo. Antes de entrar en el gremio, hizo que Aburdón buscara posibles rutas de escape y escondites en caso de que algo saliera mal. Si lo descubrían, simplemente ejecutaría la misma estrategia que la última vez. Gleam era lo suficientemente pequeña como para deslizarse entre los edificios, y él podía esconderse en su cabeza. Mientras su casco permaneciera intacto, sobreviviría. Pero el momento pasó y el gremio volvió a su bullicio habitual. Las conversaciones se reanudaron y los aventureros volvieron a sus bebidas, comida y misiones. Rusty se dirigió rápidamente al mostrador de recepción, sus botas resonando ligeramente contra el suelo de madera. Como en otros gremios, ya se había formado una fila. Mientras esperaba, miró el tablón de anuncios, curioso por las misiones disponibles. Mientras examinaba los pergaminos y las ilustraciones de los monstruos, Gleam se movió ligeramente sobre su hombro. Al igual que él, ella todavía era joven y esta era su primera vez dentro de un gremio de aventureros sin estar confinada en una jaula. Rusty podía sentir su inquietud. Después de haber estado encerrada durante más de un mes, no estaba exactamente emocionada de estar en un lugar similar. Sintió la tensión en su pequeño cuerpo, pero registrarla en el gremio era necesario para que su equipo fuera oficial. En el tablero, vio dibujos de orcos junto a rostros de seres humanoides que se parecían a los humanos. Uno, en particular, le llamó la atención. Un hombre calvo cubierto de tatuajes y cicatrices, con una recompensa de varias monedas de oro. Parecía ser un cartel de búsqueda, probablemente de un criminal o tal vez de uno de los líderes bárbaros que vagaban por la cordillera. Las recompensas aquí parecían más altas que en la ciudad anterior, pero eso también significaba que las misiones probablemente fueran mucho más letales. Se acercó al mostrador de recepción y esperó su turno.
La trabajadora del gremio, una mujer de pelo corto color castaño rojizo y mirada penetrante, terminó de tratar con el aventurero anterior antes de volverse hacia él. Su expresión era de leve desinterés, probablemente acostumbrada a tratar con todo tipo de aventureros extraños a diario. Siguiente. ¿Qué necesitas? Rusty se concentró en su habilidad de posesión, la cabeza dentro de su armadura todavía estaba oculta a la vista, pero estaba listo para identificarse con esta mujer si surgiera la necesidad. Necesito registrar a mi monstruo domesticado en mi tarjeta de aventurero. La mirada de la recepcionista se dirigió a Gleam y sus ojos se entrecerraron ligeramente antes de alcanzar una pequeña pila de formularios. ¿Qué especie es? Una variante de mazmorra poco común. La encontré en las profundidades de una caverna inexplorada. Intentó mantenerlo vago, ya que no quería revelar la verdadera identidad de Gleam. Sabía que era un tipo raro de monstruo que podría atraer a los ladrones. La mujer lo miró escéptica, pero no insistió. En cambio, sacó un objeto mágico, un par de anteojos cuadrados grandes, y se los puso. Un brillo tenue parpadeó en los lentes mientras estudiaba a la pequeña criatura parecida a una hormiga posada en el hombro de Rusty. Ya veo, parece ser una criatura dócil. Por favor, espera un momento, comenzaré el registro, necesitaré tu tarjeta de aventurero. Por supuesto, aquí. Rusty le entregó su nueva tarjeta de aventurero que pertenecía a Edmund, el aventurero de rango E. Después de confirmar que la tarjeta era real, comenzó a completar algunos documentos que entregó poco después. Por favor, pase por esa puerta y entregue este documento a la persona que está allí. Ah, gracias. Parecía que esto no había terminado del todo, pero las cosas iban bien. Su identidad permanecía intacta y estaba claro que la seguridad aquí no era tan estricta. La mujer no había intentado verificar su identidad ni confirmar si era Edmund. Era evidente que a la gente de este gremio no le preocupaba mucho la posibilidad de que robaran la identidad de un aventurero de bajo rango, o tal vez simplemente tenían asuntos más importantes de los que ocuparse. Después de alejarse, siguió las instrucciones de la recepcionista y caminó hacia la puerta que ella le había indicado. Sobre ella, había un emblema que se parecía a un lobo tallado en la madera, lo que probablemente indicaba que esa área se ocupaba de bestias y mascotas. Rusty abrió la puerta y reveló una habitación más pequeña y privada. Dentro, un hombre estaba sentado detrás de un escritorio lleno de montones de pergaminos y frascos de tinta. Su largo cabello gris estaba atado en una cola de caballo desordenada y sus anteojos redondos descansaban ligeramente torcidos sobre su nariz. Rusty sintió que Gleam se estremecía en el momento en que vio al hombre. Parecía que le recordaba al que la había mantenido encerrada en el otro gremio de aventureros. Le dio unas palmaditas suaves en el abdomen, tratando de tranquilizarla. Necesitaba pasar por el registro, le gustara o no. Ah, registro de monstruo. ¿Tienes los papeles? El hombre identificó el problema con bastante rapidez y al instante le pidió a Rusty que le entregara el pergamino que la mujer le había dado antes. Rusty asintió y colocó el pergamino sobre el escritorio. El anciano se ajustó las gafas, murmurando algo entre dientes mientras recogía el documento y leía los detalles. Sus dedos golpeaban rítmicamente contra el escritorio de madera mientras tomaba una pluma y comenzaba a escribir en otro formulario. Gleam permaneció tensa, sus pequeñas piernas agarrando el hombro de Rusty un poco más fuerte que antes. Después de un momento de garabatear, el hombre finalmente levantó la vista y señaló una pequeña plataforma de piedra en la esquina de la habitación. Coloca tu monstruo allí. Necesito realizar la alineación. ¿Alineación? Rusty preguntó sin saber muy bien el procedimiento. Alexander le había informado antes que se utilizaría algún tipo de dispositivo mágico, pero no sabía exactamente cómo funcionaba. ¿Es esta tu primera vez registrando un monstruo? Sí. El hombre señaló una placa metálica en el suelo, grabada con extrañas runas y círculos mágicos. Gleam no parecía muy feliz con la idea, pero el anciano se apresuró a explicarlo. No te preocupes. Este proceso vincula el marcador de maná de tu monstruo a tu carta de aventurero. Es un hechizo simple. Una vez completado, tu carta emitirá un pequeño sonido cada vez que toque el cuerpo del monstruo. Fue una explicación sencilla y un sistema interesante para identificar criaturas vinculadas. Dado que solo armonizaba a Gleam con su tarjeta de aventurero y nada más, Rusty no vio ninguna razón para negarse. Después de entregarle al hombre su tarjeta de aventurero, miró a Gleam, quien no parecía muy contento con la idea. Ah, eso es interesante, no dolerá, ¿verdad?
¿Herido? No, es perfectamente seguro. El anciano lo tranquilizó mientras tomaba la tarjeta y la colocaba en una ranura especial para tarjetas en la misma placa. Rusty levantó con cuidado a Gleam de su hombro y la colocó sobre la placa metálica. La pequeña criatura con forma de hormiga vaciló, sus piernas temblaban mientras probaba la superficie, pero permaneció quieta. El anciano se ajustó las gafas y murmuró un encantamiento en voz baja. Un tenue resplandor azul emanó de las runas, formando un círculo arcano brillante debajo de Gleam. El círculo mágico palpitaba suavemente y proyectaba patrones de luz cambiantes sobre las paredes. Gleam se tensó y sus antenas movieron cuando la energía la envolvió, pero, fiel a la palabra del anciano, no sintió dolor. El resplandor se fusionó en líneas delgadas que serpenteaban hacia la tarjeta de aventurero de Rusty y se fusionaron con ella con un suave sonido antes de desvanecerse. Listo. Ya está hecho. El anciano se ajustó nuevamente las gafas y tomó la tarjeta, examinándola detenidamente antes de devolvérsela. Tu bestia domesticada ahora está registrada oficialmente en tu tarjeta de aventurero. Mientras tengas esa tarjeta, confirmará tu propiedad si alguien la cuestiona. Pero recuerda, el monstruo está registrado en tu tarjeta, si algo le sucede, tendrás que informarlo. Pero, mientras tengas esa tarjeta, confirmará tu propiedad si alguien la cuestiona. Rusty asintió, reconociendo que esto era tanto una parte crucial del sistema como una de sus fallas más evidentes. Si alguien robaba su tarjeta de aventurero, podría, de alguna manera, reclamar la propiedad de Gleam. Si bien existían contratos de vinculación y domesticación, también había objetos, como los que había adquirido de la casa de subastas, que podían disolverlos. Le tranquilizaba saber que podía denunciar rápidamente el robo de una tarjeta para evitar que Gleam quedara registrada a nombre de otra persona. Sin embargo, no tenía intención de entregarla voluntariamente. Si se diera esa situación, arriesgaría su vida para protegerla. Rusty aceptó la tarjeta y la miró. En la esquina había un contorno tenue de una criatura que se parecía vagamente a Gleam. Supuso que era la marca de confirmación. Gracias. El anciano asintió distraídamente y se dirigió hacia su escritorio. Una vez allí, volvió a garabatear algo y le entregó una nota. Esto es tu tarifa de registro, por favor págala antes de regresar y no olvides renovar el registro cada año, el encantamiento se disolverá para entonces. Ja, a esta gente le encanta estafar a los aventureros. ¿Estás seguro de que no son demonios disfrazados? La carcajada de Aburdon resonó en el pecho de Rusty, un sonido que solo él podía oír. Solo les preocupa que después de un año, el monstruo pueda volverse peligroso. Afortunadamente, Gleam es una variante dócil, por lo que todo salió bien. Claro, sigue diciéndote a ti mismo que, héroe, ambos conocemos la verdadera naturaleza de estos aventureros y de tus supuestos aliados. Rusty simplemente tomó la nota. La tarifa de inscripción era de 4 monedas de plata, una suma considerable, considerando que una noche en una posada costaba solo unas pocas monedas de cobre. Se preguntó si estas elevadas tarifas eran una de las razones por las que tan pocos aventureros habían domesticado bestias. Parecía que cuanto más fuerte era el monstruo, más alta era la tarifa y más estrictas las restricciones impuestas a su uso. No te preocupes, Rusty, una vez que te conviertas en un aventurero de rango B, el gremio no te cobrará más tarifas por esas cosas. Oh. Rusty cogió a Gleam y escuchó a Alexander explicarle mientras caminaban hacia el exterior. Parecía que una vez que un aventurero alcanzaba cierto rango dentro del gremio, recibía un trato diferente. Los aventureros de rango B, en particular, eran considerados lo suficientemente fuertes como para recibir privilegios especiales. En su estado actual, Rusty pensó que probablemente podría alcanzar el rango de pronto. Con sus estadísticas mejoradas y su armadura resistente, estaba seguro de que podría cumplir con los requisitos. Sin embargo, era mejor avanzar de forma natural. Si la mazmorra tenía suficientes monstruos dentro, planeaba volver a la rutina, como en el pasado. Y esta vez, con Gleam a su lado, tenía a alguien con quien subir de nivel y ascender juntos. Una vez fuera de la sala, se dirigió a una de las cabinas para pagar la tarifa. Al igual que en el otro gremio, estaba tras unas rejas y necesitaba depositar las monedas en un estante especial en el lateral. Después de desprenderse de sus monedas de plata, abandonó el edificio del gremio. Su tarjeta de aventurero ahora llevaba la marca de registro oficial de Gleam.
El proceso había sido relativamente sencillo y se sintió aliviado de que nadie le hubiera hecho demasiadas preguntas sobre su identidad. Una vez realizada esa tarea, centró su atención en su siguiente objetivo: el ayuntamiento. Si quería establecerse en Ferndale, necesitaba un lugar donde hacer su guarida. Una herrería le proporcionaría una buena cobertura para su operación. Una herrería también le proporcionaría una fuente estable de ingresos y recursos, lo que le permitiría mantenerse y, lo que es más importante, hacerse más fuerte. El gremio de aventureros estaba situado cerca del mercado, lo cual tenía sentido. La mayoría de los aventureros necesitarían suministros antes de emprender misiones, y tener el gremio cerca les facilitaba conseguir lo que necesitaban. El ayuntamiento, según las instrucciones que había recibido de los guardias antes, estaba más al oeste, situado en una parte un poco más limpia y estructurada del asentamiento. Este lado se ve un poco más limpio que el resto. Se dio cuenta al instante de que ese lugar estaba mejor defendido y más limpio que el área alrededor del gremio de aventureros. Parecía que allí vivían comerciantes, cerca del ayuntamiento, que estaban en mejor situación que la mayoría, pero no eran lo suficientemente ricos como para residir en el distrito superior junto con las élites influyentes y los líderes nobles. Rusty se ajustó el casco mientras avanzaba por las calles más limpias, sus pesadas botas resonaban contra los adoquines. Gleam permaneció encaramada en su hombro, moviendo las antenas mientras observaba los alrededores. Los edificios aquí eran más altos y estaban mejor conservados, algunos con señales de negocios. Sastres, escribas y comerciantes que comerciaban con productos más raros. Comparada con el caótico y sucio barrio de los aventureros, esta parte de Ferndale tenía un aire de orden tranquilo. Divisó el ayuntamiento más adelante. Una gran estructura de piedra con amplias puertas dobles y una pequeña escalera que conducía a la entrada. El edificio tenía un aspecto antiguo pero robusto, con pancartas colgando de sus costados que mostraban el emblema de la ciudad. Un roble estilizado entrelazado con una espada. Dos guardias flanqueaban la entrada, luciendo una armadura de acero pulido que los identificaba como parte de la fuerza de seguridad de la ciudad en lugar de simples mercenarios. Ese emblema, creo que lo he visto antes. Alexander observó el estandarte mientras lo inspeccionaba. El emblema que lucía pertenecía a la familia noble responsable de esa zona y los representaba. ¿A quién pertenece?, preguntó Rusty, pero Alexander no parecía capaz de reunir sus recuerdos para obtener una respuesta. No estoy seguro, pero tengo un mal presentimiento. A Rusty no le gustó el sonido de eso, pero aún necesitaba entrar al edificio. Los guardias de la entrada lo miraron con interés y, cuando dio un paso adelante, le bloquearon el paso cruzando sus lanzas. ¿Qué crees que estás intentando hacer, humilde aventurero? ¿Uno? No estaba seguro de qué se trataba, pero su tono no era nada agradable. ¿Eres nuevo aquí? ¿Ahora dejan entrar a cualquiera? Mira hacia allá, usa la entrada trasera. Los de tu especie tienen prohibido usar la entrada principal. Parecía que había reglas que no entendía del todo, pero no tenía ningún deseo de causar problemas. Asintió con la cabeza, se dio la vuelta y se dirigió hacia el costado del edificio, donde se extendía un callejón poco iluminado. Allí, vio una pequeña fila de personas de varias razas, formas y tamaños esperando. Parecía que tendría que esperar aún más tiempo antes de que terminara su negocio. Fin del capítulo 120.